la muerte me llevó. A ver, vamos a retomar la serie de sermones llamados a formar un cuerpo, sobre los mandamientos de unos a otros. Nos había quedado un par de temas inconclusos con respecto al... ¿Se acuerdan del último mandamiento que vimos en el octavo sermón de esta serie? Hablamos de compartir los dones unos a otros, ¿se acuerdan? Ya lo vimos hace un tiempo, pero vamos a hacer un pequeñito repaso para poder ubicarnos. Entonces, hoy vamos a ver ya el noveno sermón, la segunda parte de este mandamiento, que era compartir los dones los unos con los otros. No sé... Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, entonces. Va a ser la cita con la cual vamos a empezar, que fue más o menos la que dejamos la vez pasada. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra del Señor: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Se acuerdan que entonces el último mandamiento que habíamos visto era compartir los dones unos a otros? Un breve repaso sobre este mandamiento que hemos visto. Hemos dado la definición de don espiritual, ¿se acuerdan? En el primer sermón de esto dijimos que es una habilidad dada y potenciada por el Espíritu Santo y utilizada en cualquier ministerio dentro de la iglesia. ¿Se acuerdan que eso fue la definición a grandes rasgos que dimos con respecto a qué significa don espiritual? Dijimos también que esta definición incluye a las habilidades más naturales, que podemos considerar más naturales, como ya sea enseñanza, administración. ¿Se acuerdan que hablamos sobre eso? Pero también incluye esta lista los que parecen en algún aspecto llamados más milagrosos, ya sea profecía, ya sea sanidad, etc. ¿Está bien? Incluye esta lista todos los dones espirituales. De hecho, Pablo no hace ninguna diferencia entre ambos, sino que llama a todos dones espirituales. Definimos también, ¿se acuerdan esa vez? El propósito de los dones espirituales, y dijimos que el propósito es: se conceden para capacitar a la iglesia para llevar a cabo su ministerio hasta que Cristo regrese. ¿Se acuerdan que leímos Primera de Corintios capítulo 1 versículo 7? Fue la lectura de ese versículo que dijimos que era: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dijimos que es para capacitar a la iglesia hasta la venida del Señor. Dimos una lista amplia de dones, así como de oficios y funciones dentro de la iglesia. ¿Se acuerdan que nombramos y mostramos la diferencia entre lo que son dones a lo que son oficios? ¿Está bien? Para cumplir con algunos oficios determinados dentro de la iglesia, necesitamos algunos dones para poder realizarlos, ¿se acuerdan? Y hablamos también, para poder de alguna manera resumir los dones, cuáles son, hablamos sobre 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10 y versículo 11. Dijimos que una manera de poder agruparlos de una manera general es dos grandes grupos: el que habla y el que presta algún servicio. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 11, dice así. ¿Está bien? Los dones los podemos tomar entonces a grandes rasgos como en estos dos puntos. Los dones que son para hablar algo, enseñanza, profecía y evangelismo, y los que prestan algún servicio, administración en la iglesia, bueno, diferentes tipos de sanidades. Y dijimos también por último que los dones varían en intensidad. Y también hemos visto que varían también en diferentes formas. No todos tienen la misma, muchas personas tienen un don especial para evangelizar, pero no todos lo realizan de la misma manera. Algunos lo realizan a través de ir a visitar enfermos, otros lo hacen a través de predicar en las calles, algunos lo hacen a través de la visita del uno a uno, algunos lo hacen yendo a las cárceles. Todos tienen el mismo don de evangelizar, de ser bien claros evangelizando, pero lo realizan en diferentes lugares. Esto habla de la multiforme gracias a Dios. Pero también dijimos de que varía la intensidad. ¿Según qué cosa? Según la gracia y la medida de fe recibida, y nombramos Romanos capítulo 12, versículos 3 y 6. ¿Se acuerdan que dijimos, según la medida de fe que a cada uno Dios le dio, ministre el don que recibió? Según la medida de la gracia recibida, ministre así y utilice el don que recibió. Entonces, en una parte, la intensidad del don depende de cómo Dios lo haya puesto. Está claro de que Dios
le ha dado una medida mayor de fe y de gracia para enseñar a un pastor que es maestro, que por ahí a un esposo en una casa, que por ahí no es pastor, pero tiene que ser en su casa, tal vez la medida de la fe y la gracia de Dios para poder ministrar ese don es diferente. Depende muchas veces de cómo Dios lo da. Pero también depende según el ejercicio dado al don por aquel que lo recibe. Depende de cómo uno ejercita ese don recibido, es que también tiene diferente intensidad. Y citamos para esto 1 de Timoteo capítulo 4, 14 y 2 de Timoteo 1, 6. ¿Se acuerdan? Uno de estos era que cuando Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de manos. O sea que ahí en ese caso ya es, por un lado, que Dios es el que actúa en nuestro don, pero por otro lado hay un ejercicio que la persona tiene que darle al don que se le da. ¿Está bien? Ahora bien, eso es todo el repaso de lo que ya vimos. Hoy vamos a ver algunas consideraciones importantes con respecto a este tema. Por un lado, dos posturas diferentes con respecto a la vigencia de los dones. Quería aclararlo porque lo he hablado con algún que otro hermano por ahí, algunos lo entienden más o menos, algunos tienen dudas. No me voy a poner a hacer una exégesis muy larga del tema, pero sí más o menos dar una idea, un pantallazo como para que ustedes entiendan cuáles son las dos posturas con respecto a los dones, a la vigencia de los mismos. Por un lado está la postura llamada más o menos cesacionista. La postura cesacionista afirma que los dones considerados más milagrosos, como por ejemplo la profecía, el don de diferentes lenguajes, se otorgaron solo durante el tiempo de los apóstoles para autentificarlos a los apóstoles durante la temprana predicación del Evangelio. O sea, algunos afirman de que los dones como la profecía, como el de sanidad, el de hablar en lengua, o sea, los más milagrosos, el discernimiento de espíritu, son dones que solamente existieron hasta comenzado el primer siglo, digamos, en el tiempo de los apóstoles, como para afirmar su posición apostólica, digamos, y afirmar a la iglesia, que ya en este tiempo ya no está. Para algunos piensa de esta manera, se le llama una postura cesacionista. Por otro lado hay otra postura, que es la postura continuacionista, siempre hablando de posturas bíblicas. Después vamos a encontrar en esta jungla de diferentes, de esta fauna, diría, muchas diferentes posturas, pero la postura más bíblica está la otra, que es la postura continuacionista, que afirman que todos los dones, aún los considerados más milagrosos, entre comillas, siguen teniendo vigencia y la tendrán hasta la venida de Jesucristo. Esa es la otra postura, que todavía a este tiempo siguen actuando todos los dones, la lista que Pablo ha dado. Esto es más o menos a muy grandes rasgos las dos posturas bíblicas con respecto a este tema, continuacionista y cesacionista. Ambas posturas nacen de diferentes interpretaciones de versículos bíblicos. O sea, a un mismo versículo, por ejemplo 1 Corintios 13, los versículos más o menos creo que es del 7, 8 en adelante, lo interpretan de diferente manera. ¿Está bien? Hay dos diferentes corrientes de interpretación de estos versículos, que hoy no va al caso y no es lo que vamos a estudiar, pero sí nos sirve como para entender, digamos. Así como ese hay otros versículos que diferentes teólogos, diferentes exégetas, estudiosos de la palabra, lo han interpretado de diferente manera. Sí me gustaría aclarar al respecto. Uno dice, bueno, ¿cuál es el pensamiento de nuestro pastor? Bueno, mi pensamiento al respecto es que, aun yo teniendo una postura definida al respecto, y por motivos por ahí personales, me parece, no voy siendo que va a ser filmado esto, y por ahí lo van a escuchar personas afuera, tengo mi postura definida al respecto, y obviamente lo compartiré en privado con cada uno de la congregación, pero aún así teniendo una postura definida, yo creo que ambos grupos no deberían permitir que esta diferencia en postura divida su comunión, en tanto que en ambos casos se siga manteniendo una postura bíblica correcta. O sea, decir, bueno, poder respetar y tener comunión, aún teniendo... Yo sé que algunos por ahí, de los que son cesacionistas, dicen, bueno, pero el problema es que los que creen en la vigencia de los dones han hecho un desastre con eso. Pero eso no debería ser un motivo por el cual te aparte de aquello, porque la realidad es que sí, siempre se ha hecho abuso de las cosas que Dios ha dado. Si vamos al caso de la enseñanza de la palabra, se ha hecho abuso. Y no por eso dejamos de enseñar, aún los cesacionistas siguen enseñando la palabra. Entonces,
que haya abusos con respecto a muchas cosas no deberían hacer que eso limitara el uso de lo mismo. Pero aún así deberían mantener la comunión, por más que tengan diferentes posturas, respetando siempre y cuando se sigan predicando las verdades fundamentales. O sea, mientras el que está del otro bando, digamos, respete las bases fundamentales, como sea la teología sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre sus atributos, la doctrina de la gracia, una proclamación correcta de la verdad del Evangelio de Cristo, mientras los fundamentales estemos de acuerdo, no debería haber una división. Ese es por lo menos mi pensamiento al respecto. Ahora bien, prosiguiendo con nuestro tema en cuestión, hay principios generales que tenga la postura que se tenga, ya sea secesionista o ya sea continuacionista, es importante tienen que ser observados con mucho detalle. Hay cosas que sí es importante, sea que estés en una postura de continuacionista o sea que estés en una postura cesacionista, hay cosas que en ambos casos sí son fundamentales y tienen que ser observados en lo que es la administración de los dones. La primera, o los dos que vamos a ver en esta noche son, por un lado, la motivación correcta en la utilización de los dones. Y vamos a ver un par de versículos. Primera de Corintios 14, dijimos entonces el punto es la motivación correcta en la utilización de los dones, para aquellos que anotan. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 12 y versículo 26. Fíjense que van a encontrar una palabra en común. Primera de Corintios 14, 12 y 26. Dice: así también ustedes, que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos, usarlos abundantemente para edificación de la iglesia. Versículo 26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, o sea, tiene una canción o un salmo, tiene una doctrina, tiene una lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y fíjense Efesios capítulo 4, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para eso se constituyó a los ministerios. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué palabra encontramos en común en estas tres? Edificación. Esa es la palabra puntual e importante en la cual tenemos que mover nuestra motivación al utilizar los dones que Dios nos ha dado. Edificación es la motivación correcta. Es el filtro. Ayer cuando hablaba con el hermano Ramos Mejía le decía, se le llama tamiz al que utilizan los albañiles para limpiar la arena. Es el filtro por el cual tenemos que pasar la utilización o la motivación por la cual utilizamos los dones que nos dio Dios. Mis deseos, decir, bueno, yo deseo ser un buen maestro de la palabra. Bueno, pero ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué te está motivando? ¿Es para edificación que lo querés hacer? Yo siento que Dios me está llamando a empezar a predicar el Evangelio en la calle. Bueno, ¿es para edificación? Yo siento que Dios me está llamando a empezar a enseñar a los hermanos, o siento que Dios me da un mensaje para tal hermano. Bueno, ¿lo vas a hacer para edificación? Siento que Dios me llama a empezar a ayudar en la limpieza de la iglesia. Bueno, ¿para qué lo haces? ¿Lo haces para edificación? ¿Para edificación de la iglesia y personalmente tuya? Ese es el pensamiento que tenemos que tener cuando hacemos lo que hacemos. Tiene que ser para edificación. Algunos dicen, Pablo, ¿tiene un salmo? Algunos tienen una revelación, algunos tienen una lengua y una interpretación, algunos tienen una profecía. Perfecto, gloria a Dios que la tengan. Háganla para edificación. Ahora, si Pablo está aclarando, y se lo dice a los corintios, y se lo dice a los efesios, y se lo va a decir en varios lugares vamos a encontrar, si él está aclarando esto, de cuál debe ser la motivación correcta, es porque comprende que el uso que se le puede dar a los dones es por motivaciones incorrectas.
Si Él está aclarando y diciendo, mire que tiene que ser para edificación, ¿por qué creemos que lo está aclarando? Porque está claro que Él está sabiendo que los dones se pueden utilizar de una manera incorrecta. Se pueden utilizar dones con motivaciones que no son las correctas. Y algunos pueden decir, no, pero si sos cristiano lo vas a utilizar correctamente. De ninguna manera. ¿Quién está hablando acá? Los corintios que son cristianos. Medio carnaza, pero son cristianos. Los efesios también son cristianos. Los romanos son cristianos, pero ahora uno le está aclarando. Mire que lo tienen que utilizar con la motivación correcta, que es para edificación. Bueno, en realidad es porque en esto tenemos que ser muy cuidadosos. Ya hemos hablado en muchas casas, ¿no? Ya lo dice el puritano John Owen, tenemos un enemigo afuera y un traidor dentro nuestro. Y es tan real. A veces somos tan engañosos, tan fácil, tan sutiles el engaño a veces. No nos damos cuenta a veces, pero es tan sutil a veces que utilizamos aquellas cosas que Dios nos dio de una manera que no es la motivación correcta. Una motivación incorrecta es utilizar nuestros dones o el ministerio que Dios nos da en un enriquecimiento personal. Para ser más claro, para llenarse los bolsillos. Mira, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11, Pablo le habla a su hijo espiritual Timoteo y le dice: mas tú, hombre de Dios, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿De qué le está diciendo que huya? ¿De qué le está diciendo que tenga cuidado? Huí, no le dice, mirá, tenés cuidado, mirá, combatí, le dice, huí. En nuestro idioma castellano sería rajá. ¿De qué cosa? Bueno, si lees todos los versículos atrás, vas a estar viendo que le está diciendo, tenés cuidado de no utilizar el don, el ministerio que Dios te dio para enriquecerte vos, para llenarte de plata vos. Nosotros decimos, bueno, los que se llenan de plata son únicamente los falsos maestros que tenemos hoy, los falsos pastores, que lo único que hacen es llenarse de plata a ellos. No, pero fíjense que acá, ¿a quién se lo está advirtiendo Pablo? A Timoteo. ¿Qué? ¿Pablo tenía dudas de que Timoteo sea un cristiano verdadero, un pastor verdadero? No, no tiene ninguna duda. Él está diciendo, vos sos un hombre de Dios. Yo estoy seguro de que tu profesión es verdadera. Pero aún así, te digo, hijo mío, tened cuidado. Tened mucho cuidado. La raíz, le dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Muchos se han perdido por esto. Tened cuidado, hijito. Tened mucho cuidado. Porque va a venir la tentación de querer llenarte el bolsillo, de querer vivir una vida cómoda. Vas a ver que cuando empieces a predicar la sana doctrina, muchos te van a querer bendecir, ¿no? Y te van a querer, claro, dar mucho pacto y vas a tener que mantenerte en la palabra del Señor. Cuando vengan esos momentos, no le dice, bueno, resistí, bueno, peleá. No, le dice, huí de esas cosas. Ten mucho cuidado con meterte en esas cosas, porque no te vas a poder controlar. Cuando empieces a ver los billetes correr, no te vas a poder controlar. Huí de esas cosas. Es un mal motivo y hay muchos hoy en este tiempo que están así. No hace falta hacer mucho comentario al respecto. Caso de ejemplo hemos tenido cerca, llamaron a un predicador, mirá, ¿querés venir a predicar? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Por menos de 500 pesitos yo no voy. Y viático, más lugar de hospedaje, mínimo 4 estrellas. Y mínimo, cantante, mínimo me tenés que tener asegurado 50 CD vendidos. Si no, vos sabés que hay que pagar los costos y todo el movimiento, el sonido. Decía Chuy Olivares, yo también anduve toda esa mentira. La verdad que es una realidad. Es una realidad. Fíjense que Pablo se lo está advirtiendo a Timoteo. El mal uso en utilizar nuestros dones para una vanagloria personal o para el hecho de contender. Hay personas que por ahí el placer de ellos no está
está tanto en el querer llenarse de plata, pero sí está en utilizar dones para ser reconocido, para que digan, wow, ahí va el siervo de Dios. Ojo con ese, este es el siervo. Gracias a Dios todavía no tenemos plataforma acá, así que estamos más o menos en todo el mismo nivel, ¿no? Siempre, la primera es la plataformita, porque es como que tienen que ser más adorados. El ángel vino, ¿no? Y yo me busco la serie y no la encuentro todavía. Pero es muy normal esto, de la vanagloria, de querer sentirse importante. O tal vez el hecho de que muchas personas que estudien, que quieren estos dones para contender, para intentar decir, mirá, yo te voy a destrozar, te voy a mostrar un montón de versículos y te voy a mostrar que sé más que vos. Y son motivaciones cerradas. Y tenemos que tener mucho cuidado, más aquellos que enseñamos la palabra, que Dios nos ha dado tal vez el don para poder discernir y comprender más fácil, de no utilizar la palabra para intentar demostrar cuánto sabemos. Que sea para la gloria de Dios lo que aprendimos, que sea para edificación, que sea para edificación. Fíjense cómo Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 3, él da un... Fíjense cómo lo dice él. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes háganlo con humildad. ¿Con qué espíritu? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Que hayan ustedes este deseo de sentir que el otro es superior a vos. ¿Pero qué? Como una falsa humildad. No, de verdad. Y después de hablar sobre esto, él empieza a darte una explicación y dice, ya vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se humilló. Tomen el ejemplo del Señor. Él era Dios y aún así no estimó eso como cosa que aferrarse, sino se humilló, tomando forma de siervo. Ustedes tengan este mismo sentir. No hagan nada para vanagloriarse. No hagan nada para contender. Estimen a los demás superiores a ustedes mismos. Y cuando tengan posibilidad de hablar, hablen, pero que sea para edificación. Y el último que vemos, que veo para este punto, es el mal uso de los dones al esperar solo una satisfacción personal. Al querer solo una satisfacción personal. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 6 y versículo 13 al 17. Primera 14, versículo 6. Ahora, pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablo con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Versículo 13 al 17. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué voy a hacer? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar es simple oyente, el que te está escuchando, para decir más fácil, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que está diciendo. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, o sea, a vos te sentís rebendecido, pero el otro no es edificado. Este es un problema. Gloria a Dios, aleluya. La persona empieza a hablar en lengua. Los que están así escuchan y dicen, qué bueno. No sé qué estarás diciendo, pero qué bueno. El que lo habla dice, la verdad es que es de mucha bendición para mí, pero el que te escucha no entiende nada, no se edifica nada. Bueno, él que se la arregle, yo voy a seguir hablando en lengua. No, ese es un motivo egoísta. Estoy buscando una satisfacción para mí y sin edificar al otro. Y si a través de la utilización de mi don yo no edifico al otro, ¿qué estoy haciendo? Estoy pecando. Ya dijimos,
Los dones se utilizan para edificación. Si yo no lo utilizo para edificación, estoy pecando. Esa es la realidad. Al perseguir la edificación del cuerpo, se cumple aún el propósito más fundamental, que es que la cabeza, nuestro Señor Jesucristo, recibe la gloria que solo Él merece. Cuando los dones se utilizan de una manera correcta, el cuerpo se edifica. Y cuando el cuerpo se edifica, ¿cuál es el propósito que se cumple? Que la cabeza reciba la gloria que es nuestro Señor Jesucristo. Porque en última medida, en última instancia, lo que buscamos es que Cristo se lleve la gloria que solo a Él le pertenece. No somos nosotros los recipientes de gloria, los que merecemos la gloria. Solo nuestro Señor Jesucristo recibe y merece la gloria por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El siguiente punto que vamos a ver para terminar, y va a ser un poquito más extenso, venimos bien de tiempo, el orden correcto en la utilización de los dones y ministerios. El orden correcto en la utilización de los dones y ministerios. Tal vez más adelante, si me agarre algún ataque de locura, lo he explayado, pero podríamos seguir hablando un montón de esto. Pero vamos a ver unos puntos ahí. ¿Por qué es necesario un orden en la utilización de los dones? ¿Por qué? ¿Por qué la utilización de los dones tiene que estar dentro de un orden? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Porque al pastor se le ocurrió? ¿Porque hoy no estamos en una iglesia pentecostal? ¿Por qué será? Porque tenemos un Dios que es orden en todo. Por eso, porque Él es orden. Y como Él es orden y todo lo que hace, lo hace con orden, nosotros tenemos que hacer todo con orden. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. Fíjense lo que dice. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Pero ahí no dice orden. Pero si Él no es un Dios de confusión, sino de paz, ¿qué está queriendo decir ahí? Que solamente la paz lo trae, en el contexto de lo que estamos leyendo, la utilización de los dones dentro del orden que Dios estipuló. Si lo estudiamos en el contexto, vamos a ver que en el capítulo 14 de 1 Corintios, Él va a dar orden de cómo utilizar algunos de los dones espirituales. Y lo que Él dice es, utilícenlo de esta manera, porque nuestro Dios no es un Dios que confunda a nadie. Él hace las cosas y las hace bien, y los hace con un propósito. Y el vivir de acuerdo al propósito de Dios nos trae paz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vivir de acuerdo al propósito de Dios nos trae paz. Imagínense, un Dios que desde el principio de las generaciones, antes de la fundación del mundo, preparó un plan de salvación perfecto. Fue perfecto. Hemos visto, porque a los que antes llamó, los escogió, los predestinó, los justificó, los glorificó, hizo todo ya con anticipación y planificación. ¿Por qué pensaría que un Dios que en algo tan importante tomó tanto orden y planificación no va también a utilizar de la misma manera esto? Él es orden en todo lo que hace. ¿Por qué pensaría yo que puedo utilizar algo de lo que Él me dio desordenadamente? No puedo. Bueno, ¿cuál es el orden? El orden. ¿Cómo sé cuál es el orden? Bueno, el orden para la utilización de todo lo que Él nos da está dado en la palabra de Dios. Todo está acá. Toda la forma de cómo utilizar lo que Él nos dio está contenido en la palabra. Las manifestaciones y la utilización de los dones dentro y fuera de la congregación deben estar sujetos a la suficiencia de las Escrituras y no de los movimientos eclesiásticos o revelaciones humanas. No sé si entienden lo que digo.
Creo que fui bastante claro, pero si no, se lo digo de vuelta. Lo que estoy queriendo decir en criollo es que yo no puedo decir, bueno, yo utilizo los dones de acuerdo a la revelación que recibí de Dios. No, amigo. Toda la revelación ya está completa en su palabra. Y todos nosotros tenemos que sujetarnos a eso. La Escritura es suficiente para ver y contemplar todas las cosas. Y cualquier hombre que diga, no, yo traje una revelación nueva. Así han aparecido muchos movimientos en este tiempo. Diciendo, bueno, la mejor manera a mí me reveló Dios que tiene que ser armando células de 12. Eso no existe porque no está en la palabra. Entonces, si no se sujeta a la palabra de Dios, no es algo dado por Dios. Y Lutero era claro. Cualquier doctrina humana que no se sujete a la voluntad de Dios, aunque haga llover milagros, debe ser descartada. Debe ser descartada, dijo Lutero. Y no está hablando de ser, está hablando de Martín Lutero, del padre de lo que hoy es el Evangelio. Entonces, todo debe estar sujeto a lo que la palabra de Dios enseña. Y vamos a ver con el tiempo sinodal dos claros ejemplos al respecto. Y con esto vamos a ir cerrando, bueno, aunque es un poco extenso, pero quiero que veamos dos casos. Si Dios así lo permite, si ustedes tienen ganas, en próximo les voy a dar algunos casos más. Pero vamos a ver dos casos muy patentes que hoy las iglesias viven en este tiempo. Uno de los puntos en los cuales vamos a revisar el orden de Dios, de acuerdo a su palabra que da para la utilización de los dones, es la utilización del don de lenguas durante la reunión. Y esto es un tema para hablar largo y tendido, pero quiero darle la instrucción de lo que la palabra de Dios me enseña. Cuando hablamos con respecto al don de lengua, hay muchas corrientes en este tiempo carismáticas que dicen, bueno, algunos alegan que al ser de bendición espiritual, realmente es así para muchos que utilizan el don de lengua, que tienen el don de lengua, para muchos es de bendición espiritual. Y algunos alegan que al ser de bendición espiritual, aunque no haya alguien que interprete cuando alguien lo utiliza públicamente, no hay problema con usarlo durante la reunión oculta. O sea, como diría en la propaganda, creo que es de Yogur Ser, si te hace bien, hacelo. Eso es en parte lo que dice, bueno, te hace de mucha bendición, úsalo. Pero no hay alguien que interprete, no importa, si te hace bien, hacelo igual. Esto es incorrecto. Esto no está de acuerdo a la palabra de Dios, no es edificación. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo al orden que dio el Señor. ¿Cuál fue el orden correcto dado por la palabra? Bueno, veamos 1 Corintios capítulo 14, versículos 27 y 28. Miren lo que dice Pablo, por las dudas. En esto Pablo parece que sabía cómo iban a ser. A veces en algunas cosas tenemos ahí cierta duda, pero acá Pablo fue bien clarito, como para no que haya letra chica. Aún así las personas hacen letra chica, pero fíjense que Pablo toma esto y dice, si habla alguno en lengua extraña, sea hecho esto por 2 o a lo más 3 por reunión. Y por turno. O sea, no se pueden poner a 5 o 6 personas que hablan todo en lengua. Dice 1, 2 o a lo sumo 3 y por turno. ¿Y qué más dice? Y uno que interprete. O sea, pónganle, miren, hablan lengua, tiene que haber alguien que la interprete. Y después que la interprete y ella termina, recién ahí puede ponerse Sonia a hablar en lengua. No puede hablar mientras ella lo habla, y cuando ella lo esté diciendo tiene que haber alguien que la interprete. Y así con el tercero y no más de 3, dice Pablo. ¿Y qué más dice en el otro versículo? Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Si no hay nadie que te interprete en la iglesia públicamente, no lo hagas, cállate. Hacelo para tus adentros, para Dios, para vos mismo. Es de edificación para vos, gloria a Dios. Pero si no tienes quien interprete, entonces callá. Callá. Así lo dice Pablo. Calla. ¿Vamos claro hasta acá? Dice, algunos alegan que el don no se puede controlar. Algunos dicen eso.
Yo intento, pero me sale y no puedo controlar. Es más, algunos alegan que en realidad no es la misma persona, sino el Espíritu Santo que lo lleva. Pero si es el Espíritu Santo el que me está haciendo hacerlo, y yo lo callo, ¿qué estoy haciendo? Estoy apagando al Espíritu Santo. Bueno, esto también es incorrecto. Y es más, si yo digo que es el Espíritu Santo, aún peor, porque es una herejía peor todavía. ¿Por qué? Porque si decimos que el don nos controla, es un error. ¿Por qué? Porque el don no maneja al recipiente. El recipiente maneja el don. O sea, cada don se sujeta al que lo está ministrando por Dios y por las personas que lo tienen. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hemos hablado? Recordemos que cada don es según la medida de la fe y la gracia, y también se acuerdan que dijimos, cada don tiene que ser ejercitado por la persona. Si la persona es la que lo ejercita, entonces ¿quién tiene el control sobre el don? ¿El don mismo o la persona que lo ejercita? La persona que lo ejercita. Es como dice cuando habla de la profecía, lo mismo en el 1 Corintios 14, dice lo mismo. Dice en profecía, bueno, hable uno, después hable el otro, después hable el otro, y uno dice, bueno, pero no puedo, pero él dice, el espíritu del profeta se sujeta al profeta. No es incontrolable, se puede sujetar. Y decía yo entonces también, si decimos que actuamos así porque el Espíritu Santo lo hizo, o sea, si yo digo, yo hablo en lengua así disuelto porque el Espíritu Santo es el que lo está haciendo, esto es peor. Porque estoy pecando en asumir que el Espíritu Santo, que sabemos que es Dios, actúa de una manera diferente a lo que por su inspiración fue escrito en la palabra. O sea, lo que estoy diciendo, si digo que el Espíritu Santo es el que me está tomando y hago esto, entonces lo que estoy diciendo es que el Espíritu Santo se está contradiciendo a sí mismo. O sea, el Espíritu Santo dijo blanco, pero a mí me hace actuar en negro. No, porque Él es inmutable y no cambia. Y sabemos, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Los santos hombres de Dios escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si yo digo que el Espíritu Santo me está haciendo actuar de una manera que claramente el Espíritu Santo le inspiró a decir que era de una manera y yo estoy actuando de otra manera, le estoy atribuyendo al Espíritu Santo algo que Él no ordenó. Es una herejía aún peor. Si quiero justificar diciendo que el Espíritu Santo es el que me hace hacer esto, es peor. ¿Se imaginan a un Dios que dice una cosa y después dice otra? ¿Se imaginan un Dios así? Yo no me lo imagino. No quiero ni imaginarlo. Imaginarme un Dios que me ha dicho, todos tus pecados te son perdonados, y ahora me dice, no te los perdoné todos. No, gracias a Dios que Él no cambia. Que Él es Dios. Y lo que Él ha prometido, lo cumple y no cambia en su esencia. Entonces, tengamos cuidado y veamos de acuerdo a lo que la palabra me dice. ¿Vamos bien hasta acá? Algunos dicen que debemos procurar el hablar en lenguas como un don que muestra mayor crecimiento espiritual. O sea, yo crecí en una iglesia donde los que hablaban en lengua eran supuestamente los más espirituales. Sí, algunos se ríen, era así, los que hablaban en más lengua eran los más espirituales. Eran como una raza así como los mutantes, ¿viste? Una X-Men, eran como más poderosos que los otros porque tenían... eso era bueno, sí, bueno. Y el resto pobre miraba, ¿viste? Como diciendo, oh, yo quiero también y no puedo. Había escuelas que te enseñaban cómo hacer, ¿no? Pero no vamos a entrar en eso. Esto también es incorrecto. ¿Por qué? Porque una explicación que se daba con respecto a esto era con respecto al bautismo en el Espíritu Santo, como una experiencia posterior a la conversión. Algunos decían, bueno, Dios te salva, ahora sos una nueva criatura, pero después con el tiempo vas a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y la señal de bautismo en el Espíritu Santo era hablar en lengua. Esto es un error. Ya lo hemos hablado en otro momento, pero podemos crearlo de vuelta para los que
escuchan por primera vez, hemos visto que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia general en cada creyente verdadero al momento de su conversión y no depende de una supuesta señal de hablar en lengua. El bautismo del Espíritu Santo lo reciben todos los cristianos. Hemos hablado que bautismo significa sumergir en, insertar en. Y cada uno de nosotros, cuando hemos nacido de nuevo ahora, somos insertados en el cuerpo del Señor. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. No dice acá, porque por un solo Espíritu los que hablan en lengua fueron bautizados en un cuerpo. Dice todos. Y todos, en el idioma original del griego quiere decir todos. Todos, es todo. Todos los que han nacido de nuevo fueron bautizados en el Espíritu Santo. La realidad es que es verdad que muchas veces hay personas que van creciendo espiritualmente, pero el crecimiento espiritual no depende de los dones que tengan. Fíjense que los corintios tenían todos los dones, pero sus actitudes eran recontra carnales. Ellos eran cristianos, tenían todos los dones, pero tenían muchísimos errores. Entonces fíjense que ellos no eran ejemplo de crecimiento espiritual, aunque tenían todos los dones. ¿Cuál es dónde se muestra el verdadero crecimiento? En una vida llena de piedad, en una vida piadosa, en una vida que crece en el conocimiento del Señor, en una vida íntima con Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra, por medio de la oración y por medio de la confesión de pecado. Esa es una vida llena del poder del Espíritu Santo. Una vida transformada. ¿Por medio de qué es lo que distinguía a la iglesia primitiva? Y dice que proseguían y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la oración, en el partimiento del pan, en la comunión uno con otro. Fíjense cuál era lo que distinguía a una iglesia poderosa. No era que hablaban muchos en lengua, no era que tenían todos los dones, era porque perseveraban en la palabra, porque perseveraban en las oraciones, porque perseveraban en estar unidos, porque perseveraban en poder mostrar al mundo que eran diferentes. ¿Por medio de qué? Por medio del bautismo, por medio de la cena del Señor, por medio de una vida transformada que ya no era como antes. Eso es lo que demuestra de verdad. Ese es el avivamiento que quiero en nuestra nación. No quiero que todos ustedes tengan todos los dones, quiero que ustedes crezcan de verdad, que sean maduros en la fe, que cada día puedan vivir su vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Eso es un avivamiento real. Conocí muchísimas personas, tenían todos los dones. ¿Dónde están ahora? Después de tantos años. 5 lenguas para hablar a algunas mujeres y una lengua así de larga para chusmear. ¿Cómo puede ser? Hombres supuestamente con gran visión espiritual, tanta visión como para ver a todas las chicas que andaban en la iglesia, para levantarse alguna. ¿Dónde está el crecimiento, verdad? Los dones no. Está en el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo no tiene que ver con los dones. Tiene que ver con lo que soy en verdad. ¿Con qué tengo dentro de mi vida? Amor, paz, paciencia, dominio propio, fe. Eso es lo que demuestra lo que en verdad soy. Un consejo final de Pablo de esto. Bueno, Primera de Corintios, capítulo 14, seguimos ahí. Fíjense el consejo que da Pablo para todo esto. Capítulo 14, versículos 39 y 40. Así que, porque uno dice, bueno, entonces yo no más lengua. No, yo no voy a buscar más hablar. Fíjense lo que dice acá Pablo. Así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar en lengua. Pero hágase todo decentemente y con orden. Esa es la realidad. Hágase todo en orden, decentemente. ¿Qué es lo que decía Pablo con respecto a esto? Van a estar todos hablando en lengua, va a pasar uno afuera y ¿qué van a decir? ¡Están locos! ¡Están locos! Sí, yo pasé por ahí por Figueroa Corta, Mendoza, están todos los locos ahí hablando en lengua. No se entiende nada de lo que están hablando. Están todos locos, no entran ni a palo y no se escuchan.
Entonces Pablo le dice, hagan todo, procuren, pero háganlo decentemente. ¿Cuál es el otro caso que vamos a ver hoy? El reconocimiento del ministerio pastoral en las mujeres. A través de utilizar erróneamente los dones, se ha reconocido en ministerios a personas que no debían reconocerse, no por lo que a Sergio le parezca, sino por lo que la palabra de Dios me muestra. Y vamos a justificarlo y a verlo de acuerdo a lo que la palabra de Dios me muestra. Primeramente quiero aclarar cuando hablo de esto, que es claro que en el plan de salvación, tanto hombres como mujeres son considerados por igual, amados por el Señor de la misma manera y recipientes de las mismas bendiciones espirituales. En eso están igual, el plan de salvación del Señor es igual tanto para hombres como mujeres. Para ambos están las mismas bendiciones y promesas dentro de su plan de salvación. Fíjense, Gálatas capítulo 3, versículo 28. Dice, porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. La unión con Cristo es igual para hombres y para mujeres. Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18. Fíjense, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. O sea que todas las bendiciones, todos los dones es para hombres y mujeres en general, de la misma manera. Está claro que el reparto de dones espirituales es para igual, tanto para hombres y para mujeres, y de hecho hasta podemos reconocer que a veces en congregaciones los dones en algunas mujeres están más desarrollados que en los varones. Pero eso no estamos en desacuerdo. Pero el principio escritural que estamos desarrollando es el orden que Dios ha establecido en los ministerios dentro de la iglesia local. Y en este caso vamos a ver, de acuerdo a la palabra, que son los hombres a quienes se le ha conferido la responsabilidad pastoral en las congregaciones. Así lo vemos en la palabra. Vamos a ver base bíblica de este concepto. Fijémonos, por un lado, el requisito de los obispos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 y 4. Primero de Timoteo 3 y 2 y 4 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. No dice esposa de un solo hombre. Sobrio, prudente, decoroso. Versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Después, en Tito 1:6 vuelve a lo mismo. Marido de una sola mujer. ¿Está hablando de quién? De hombre. No dice que esté casado con una sola persona. Está hablando físicamente de un hombre casado con una sola mujer. Pero, ¿qué más nos da también esto? Es el orden establecido por Dios. Fíjense en 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12. Cómo Pablo le habla a Timoteo de cómo tienen que ser las reuniones y cómo tiene que ser cómo manejar o la operatoria dentro de las reuniones. Fíjense, 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice, la mujer en la congregación aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar ecuánime, estar en silencio, escuchar, atender. Fíjense que Pablo le dice a Timoteo, no le permite a la mujer ejercer dominio sobre el hombre. Ella tiene que aprender. No le permito en las congregaciones a las mujeres enseñarle a los hombres. No es el orden establecido por Dios. No es que Pablo está despreciando a las mujeres. Él había preparado muchas mujeres. La Biblia nos muestra, por ejemplo, a Priscila, una mujer muy preparada para la enseñanza. Pero eso no interesa. No está hablando de que los hombres estaban más preparados que las mujeres. Él dice, en el orden que Dios nos ha puesto, no
puedo permitir o no debemos permitir que la mujer tome gobierno en la iglesia del hombre, sino que tiene que sujetarse a los hombres. En 1 Corintios, capítulo 14, versículos 33 al 35, lo mismo le hace acordar a los corintios, acá específicamente hablando de una iglesia. Tanto a Timoteo, que estaba en Éfeso, como acá a los corintios, le dice lo mismo. ¿Qué le dice? Fíjense a partir de la mitad del versículo 33. Hemos leído, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ahora, fíjense, punto aparte. Como en todas las iglesias de los santos, no solamente en Corintios, porque dice, bueno, pero en Corintios, porque eran medias revoltosas las mujeres. No, Pablo acá dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y bueno, pero una mujer me dirá, pero yo no tengo esposa, ¿a quién le pregunto? Bueno, hay pastores, hay maestros en la palabra, a los cuales podés preguntar. Tienen también cada uno de ustedes libros preciosos, dados por hermanos, por grandes teólogos, a los cuales pueden consultar. El problema no es que estudien la palabra, decir, bueno, entonces mujer, si no puedo preguntar, entonces no estudia más la Biblia. No, tenés toda la obligación y la responsabilidad de estudiar la Biblia. Lo que no tenés es la responsabilidad para ejercer en la congregación y en el gobierno puesto por Dios para tomar el dominio. Ese es el punto acá. No que no puedan preguntar, sino el orden dado por Dios. Él da este orden de la misma manera que da el mismo orden en la familia. ¿Se acuerdan que hemos hablado en otro aspecto cuando hablamos con respecto a la familia, que después vamos a volver a hablar? Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24. Fíjense que dice exactamente lo mismo. Él no creo que Dios diga, bueno, en la congregación manéjense de una manera y en la casa manéjense de otra. No, fíjense cómo lo dice. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Sería pensar de una manera incorrecta, decir, bueno, en la iglesia la mujer puede ser pastora y liderar, pero en la casa se tiene que sujetar al esposo. Es como en el trabajo llamaríamos un conflicto de intereses. Imagínense, Dios dice, bueno, pónganle, no sé, la hermana Claudia es pastora. Bueno, en la iglesia ella gobierna, maneja y administra y preside, pero después en la casa ella se tiene que sujetar a mí. ¿Cómo hace? Entonces Dios ha dado las cosas en el orden que Él estableció. ¿Por qué lo estableció así? Porque así Él quiso hacerlo. En su soberanía Él ha marcado un orden y cada uno de nosotros tenemos que sujetarnos a este orden. Bueno, pero entonces, por ahí la mujer dice, bueno, ¿dónde entonces ¿dónde ejerce la mujer aquellos dones inherentes al ministerio pastoral de los hombres? O sea, si una mujer tiene don para enseñar, pero no puede ser pastora, entonces, ¿dónde ejerce ese don que tiene? Póngale. Bueno, una mujer dice, bueno, yo tengo don para ministrar. Bueno, ¿dónde lo tengo que ejercer? Bueno, hay lugares donde el Señor le ha mandado a la mujer a hacerlo. Primeramente, y en eso es responsabilidad de toda la iglesia, es evangelizar y predicar el evangelio a toda criatura. En eso no he dicho, bueno, los pastores son los que tienen que predicar, los hombres. Todos tenemos que ir a ser discípulos. Todos tenemos esa responsabilidad. Es responsabilidad de todos ir y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. ¿Qué dice? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y acá no está haciendo distinción de sexo. Está diciéndonos todos por igual. Vayan y prediquen el evangelio. Vayan y ganen alma para Cristo. Y en esto es responsabilidad de todos. También tiene la mujer que utilizar esos dones que Dios le ha dado, ¿para qué? Para enseñar a sus hijos y en algunos casos a otros niños. Llegado el caso de otros niños que no tengan a sus padres que les puedan enseñar, la mujer, Dios le ha dado los dones para poder también enseñar a sus hijos. Dentro del orden establecido por Dios, muchas mujeres de hecho hoy lo hacen, de poder organizar y ordenar su hogar. Algunos buenos trabajan los dos, eso lo haremos más adelante con respecto a la familia, pero más allá de eso, es responsabilidad compartida de los padres
el poder enseñar a sus hijos. La iglesia en parte tiene que tomar la responsabilidad de enseñar a los niños, sí, pero los primeros responsables en educar a sus hijos, en llevarlos a los pies de Cristo, en darle la palabra de Dios, son la responsabilidad primera y principal de los padres. Y cuando hablo de padres, hablo de padre y de madre. Son ustedes, soy yo, el principal responsable de educar a mi hijo en la palabra. No es ni el hermano Cristian, ni la hermana Alejandra. Somos nosotros con claro los responsables primero de educar a nuestros hijos en la palabra de Dios. ¿De acuerdo, Facu? Libro de Deuteronomio bien claro. Enseñar a tu hijo. ¿Dónde? Al acostarte, al levantarte, al andar en el camino, cuando están comiendo, enseñarle la palabra de Dios. Enseñarle. Lo hablaremos con más detalle cuando hablemos con respecto a cómo moldear el carácter de nuestros hijos. Pero quiero dejar ese punto en claro. La mujer tiene esa responsabilidad también en parte, de educar a sus hijos. De educar a veces, hay algunos acá que son tías y por ahí tienen sobrinos que sus padres no conocen al Señor. Bueno, ahí tienen la posibilidad de poder enseñarles. Hay abuelas acá que tienen nietos que sus padres o sus hijos, los hijos de ellos no conocen al Señor. Bueno, aprovechen cada oportunidad que tienen cuidando a sus nietos para enseñarles también la palabra. Y también la mujer tiene la responsabilidad, las mujeres que son más maduras, aquellas que tienen el don para poder enseñar, de enseñar y discipular a otras mujeres. Es también la responsabilidad. Fíjense, Tito capítulo 2, versículos 3 y 4. Primero, bueno, con respecto a los niños, noten Efesios 6, 4, después búsquenlo en su casa. La responsabilidad de enseñar a los hijos y a otros niños está en Efesios 6, 4. En enseñar y discipular a otras mujeres lo encontramos en Tito capítulo 2, versículos 3 y 4. Fíjense que dice, las ancianas, y acá está hablando con respecto a las más maduras, en la palabra del Señor, a las que son más maduras, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes, y acá está hablando de quién, de las mujeres que no tienen tanto conocimiento, por un lado, ¿a qué? A amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, fíjense que acá hay una enseñanza transmitida de hermanas más maduras a hermanas más jóvenes o que tienen menos conocimiento. De acuerdo a ese orden, las mujeres que tienen más conocimiento de la palabra tienen la responsabilidad de enseñar y discipular a las que no tienen tanto conocimiento. En un aspecto en cual acá está hablando, en un aspecto es con respecto a cómo tienen que comportarse y actuar con su marido, pero en cierto aspecto es con respecto a todo. Que pueden enseñar, tienen esa posibilidad. En reuniones de mujeres, gloria a Dios que haya hermanas que puedan enseñar la palabra a otras hermanas. Porque está dado por Dios eso. Pero fíjense cómo hemos perdido el orden. Parándonos supuestamente en decir, bueno, lo que pasa es que en la iglesia donde yo iba no había un hombre preparado y bueno, por eso, ¿no? Y intentamos meter, sí, muchas veces ocurren este tipo de situaciones. Y negarlo sería absurdo, que muchas veces pasan estas situaciones. Pero déjame decirte que a la larga o a la corta, no estar dentro del orden establecido por Dios trae problemas. Madres, tenemos acá casos de madres que han tenido que ser madre o padre, ya sea por abandono de su esposo, por el fallecimiento de un esposo. Tenemos casos en otros lugares, padres que por la madre que se fue o por la madre que murió, tuvo que hacer de padre y madre. Y sí, innegablemente tuvo que hacerlo. Pero obviamente las cosas no están dentro del orden normal. El crecimiento de los hijos no es de la misma manera porque la madre ocupa un rol que no es el que Dios le estableció. Entonces, muchas veces tiene que actuar actuando de una manera que no es la manera correcta y a la larga trae problemas. A la larga ocurren situaciones que, cuanto más en las iglesias, cuando no se respeta este orden. Cuando no se respeta este orden, a veces decir, bueno, en un momento surgió que se murió
Tal vez el pastor en un error, en un pecado, no preparó a otros hombres. Bueno, una mujer tuvo que ocupar, pero después ya la mujer dijo, bueno, un tiempo voy a ocupar hasta que yo preparo a este hombre, pero ya se hizo cargo del poder al estilo Atalía. Busquen el Antiguo Testamento Atalía. Dijo, yo soy la reina acá y ahora ya no importa nada lo que digan los demás. Y así le fue. Por eso, actuemos de acuerdo como la palabra de Dios enseña. Con respecto a este punto podríamos dar un montón de versículos más, pero creo que estos versículos son bastante contundentes y claros. Y vamos a terminar en esta, gracias Señor Mayor por el tiempo, vamos a terminar con un solo versículo más. Yo sé que a muchos les puede resultar chocante una de estas cosas que le hablo. Yo sé que con respecto a esto que hablo, con respecto a las mujeres, sé que muchos tal vez hasta les parece que no están de acuerdo, o sé que con respecto a lo que hablamos del don de lengua, también a algunos les puede parecer difícil de aceptar. Pero fíjense lo que dice Pablo en 1 de Corintios, capítulo 14, versículos 37 y 38. Fíjense lo que dice. Y yo soy muy espiritual. No estoy de acuerdo, pero yo la conozco un montón de veces, me parece que no estoy de acuerdo con lo que dice ahí, pero yo soy muy espiritual. Bueno, ¿saben lo que le dice Pablo en el capítulo 14, versículo 37? Si alguno de ustedes se cree profeta o espiritual, si de verdad te cree espiritual, reconozcan que lo que le escribí son mandamientos del Señor. Más el que ignora, ignore. ¿Queréis? O sea, el que tiene oído para ir, oiga, y el que no quiere oír, bueno, ignore. Pero estos son mandamientos del Señor. Hemos visto en nuestro país la mala utilización de los dones. Hemos visto el desorden que se ha hecho con lo que Dios nos ha dado. Y ha traído miles de problemas, miles de personas que se han ido de las congregaciones. El nombre, y lo principal en todo esto es el nombre de Cristo. Es profanado, es tomado a menos, es tomado como poco. Pero quiera Dios que esto nos ayude a poder actuar de acuerdo a la palabra del Señor. No les digo, por favor, que quiero ni apagar el espíritu ni nada por el estilo. Lo único que les pido es que cuando verdaderamente vivimos de acuerdo al orden establecido por Dios, eso trae bendición. Trae bendición. Una vida piadosa trae bendición para nosotros. Una vida sometida a la palabra de Dios va a traer bendición. Tal vez no vamos a ser los más populares, tal vez para muchos esto le parezca antiguo, para ahí muchos lo han tergiversado y han dado vuelta, intentado buscarle una forma para cambiarle, pero seamos y vivamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y Dios va a estar con nosotros, y Dios nos va a respaldar. Él dijo, vayan y hagan discípulos enseñándole todo lo que yo le he dicho. Todo, de acuerdo a lo que la Biblia me dice. ¿Y cuál es la promesa del Señor? Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. No los voy a dejar. Hasta acá vamos a avanzar hoy y vamos a ver. En esa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda va